Sí, es verdad. La fórmula desde segundo se ven, eso sí, pasa que se aplica muy poco prácticamente, es decir, se hacen unas 5 cuentas en el año por ahí, y después nunca más se tocan las fórmulas y quedan guardadas en la carpeta y creo que Claro, pasa que lo ven muy general porque tienen mucho contenido para ver en los primeros años. Y por eso. se le da muy por arriba. Ujú. Por eso, a ver, este año es donde lo vamos a profundizar más. ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro lo de la ley de Ohm? Sí. Muy bien. Vemos algo que después los vamos a retomar otra vez. A ver, ¿entraron todos? Sí, 23. Bueno, igual me están faltando como 10 que ingresen. Bien, acá les voy a mostrar para ver un poquito los circuitos. Si bien los vamos a analizar más adelante, ya quiero que empecemos a ver los distintos tipos de circuitos. ¿Sí? Esto también, como ustedes mismos dijeron, ya desde primero o segundo lo vienen viendo, pero por ahí lo ven por arriba o ven un poco y ya después no lo tocan más, se lo olvidan o lo que sea. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Este después se los voy a subir Sí. a este apuntecito, ¿sí? Que lo hice justamente para quinto año. Nosotros vamos a ver, a lo largo del año, vamos a trabajar con todos los que son circuitos mixtos, es decir, circuitos serie y circuitos paralelos en conjunto. Para eso necesitamos ver bien en profundidad y analizar a partir de las leyes lo que es un circuito serie y lo que es un circuito paralelo. ¿Sí? Primero, cuando lo vemos físicamente, vemos un circuito serie que está conectado una resistencia a continuación de la otra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Fíjense acá. Lineal. ¿Cómo? Que normalmente vemos que está hecho en línea recta, pero puede ser en varias maneras. Exacto. Fíjense que acá donde dice circuito serie, yo lo puse de un lado así, pero del otro lado lo puse uno arriba del otro. Ahora, ¿son iguales los dos? Sí, Sí. son lo mismo. Igual. Fíjense, Sí. la salida de la resistencia 1 se conecta a la entrada de la resistencia 2. La salida de la resistencia 2 a la entrada de la resistencia 3. Y así sucesivamente. Después se le conectará una fuente o algo que suministre energía. De esta forma es lo mismo. De la resistencia 1 a la entrada de la resistencia 2. De la salida de esa resistencia 2 a la entrada de la resistencia 3. Ambos circuitos están en serie. ¿Sí? En esto tienen que prestar atención a cómo va el circuito, no importa la posición en que esté la resistencia. Muchas veces pasa esa confusión, de que los veo parados o en paralelos, así, uno al lado del otro, y pienso que están en paralelo. Y en realidad no, tengo que ver la conexión si está en serie o en paralelo. ¿Sí? Para que esté en paralelo no tiene que ver un diodo. No, ahí ya estamos metiéndonos en la parte de electrónica. Ahora vamos a lo que es paralelo. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis de un circuito serie. ¿Sí? Acá tenemos un circuito serie. Bueno, no me deja sombrearlo. Bueno, este que ven acá es un circuito en serie. Ujú. Siempre se analizan los circuitos mediante las leyes. ¿Qué leyes vamos a analizar acá? Las leyes de Kirchhoff. ¿Se acuerdan las leyes? ¿Ustedes las vieron alguna vez? ¿Se las nombraron? Sí, sí. Sí. En cuarto las vimos, pero fue literalmente por encima. Nada más. Bien. Mm. ¿Cuántas leyes de Kirchhoff hay? Dos, Me creo, ¿no? acuerdo que había dos. Dos. Sí. Bien. ¿Se acuerdan de alguna? No. Creo que una decía que Me- la suma de todas las caídas de tensión era igual a la tensión total, puede ser, o algo así. Bien. Esa es la segunda ley de Kirchhoff. ¿Sí? ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Justamente la tenemos acá. ¿Sí? Así como dijo el compañero, la segunda ley de Kirchhoff indica que en un circuito cerrado, en un enlace cerrado, las caídas de tensiones en cada elemento y en la fuente, la sumatoria de todas esas caídas de tensiones es igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria de las caídas de tensiones es igual a la tensión total. En este caso, por ejemplo, acá tenemos un circuito cerrado, es decir, un enlace cerrado.
Empieza en el positivo y termina en el negativo. ¿Lo ven? ¿Sí? Tengo una fuente que suministra esa tensión, esa fuerza aplicada. ¿Vieron cuando yo dije que la tensión se aplica y no circula? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿por qué digo eso? Porque esta tensión, si yo tengo... Profe, Sí. ahí un compañero puso que no se escuchaba, no sé si. Uy, no me salió, a ver, perdón. Chat. Córdoba. A ver si puede... Pasa que tiene que conectar el audio. A ver, ya le escribo. Fíjate. De conectar el audio. Sino que intento entrar y salir de vuelta. Ahora dice que él no escribió eso. Bueno, se ve que ya tiene audio. Bueno, cualquier cosita me avisan porque no me muestra cuando estoy compartiendo pantalla los chats. ¿Dónde me había quedado? Bien, en este caso tenemos un enlace cerrado con 3 resistencias. ¿Cómo están estas 3 resistencias? En serie. En serie. Entonces, en este enlace cerrado, lo que voy a tener según la ley de Kirchhoff son caídas de tensiones. Y acá la tensión no circula y va quedando en cada una, sino que se aplica. Fíjense, se está aplicando desde este punto, que es el negativo, a este punto, que es la salida de la resistencia 3, y desde este punto, que es el positivo, a este punto, que es la entrada de la resistencia 1. Es decir, la tensión total se está aplicando para 3 resistencias. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿qué va a pasar? Como son 3 resistencias que están en la misma línea, como yo estoy aplicando esa tensión en cada punto, en cada extremo, digo, no voy a tener la misma tensión en cada una. Lo que voy a estar generando ahí es una caída de tensión para cada una de esas resistencias. Es decir, supongamos que tengo una tensión de 50 volts. Entonces, no voy a tener 50 volts en R1, 50 volts en R2 y 50 volts en R3. Lo que voy a tener ahí es una caída en cada una. Y puede ser que tenga 20 volts acá, 25 volts acá, y los 5 volts restantes acá. Pero no necesariamente tienen que ir en orden como están puestas. ¿Sí? Puede ser que esta tenga 5 volts, esta tenga 20 y esta tenga 25. ¿Sí? ¿De qué va a depender? Del valor de la resistencia. ¿Sí? Pero esto es importante que lo entiendan así. En un circuito serie, la tensión se reparte para los distintos componentes conectados en serie. ¿Sí? No tengo la misma tensión para cada resistencia. Voy a tener una tensión en R1, que la llamo BR1, la puedo llamar BR1, ER1, UR1, ¿sí? La puedo llamar como quiera. Yo la llamo a las que son caídas con la B, y a las que son totales, las de la fuente, con la E. Pero son la misma, las dos son tensiones. ¿Sí? No Sí. tienen la misma cantidad, sino que son caídas estas. Las pongo con distintas letras solamente para diferenciarlas. Ustedes pueden llamarlas como quieren. Si están acostumbrados a usarlas con la B a todas, la usan a todas con las B. Si la quieren usar con la U, la usan con la U. En eso no hay problema. Y tienen que entender que de una tensión total voy a tener 3 caídas distintas, que sumadas, según la segunda ley de Kirchhoff, tiene que dar la total. Nunca puedo tener menos ni más de la fuente cuando sumo las 3. ¿Sí? Sí. Eso es una propiedad que me define la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué va a pasar en ese enlace cerrado? Fíjense, ¿qué pasa con la corriente por acá? La corriente, esta sería la corriente total. Sí. ¿En algún lugar se divide esa corriente? No, siempre. No, es la misma. Es la No, misma. pasa uniformemente por cada una de las resistencias. Exacto. Entonces, ¿qué puedo analizar desde esta figura de acá? Que en un circuito serie
Si, como dije, tengo distintas caídas de tensión, es decir, la tensión se va a repartir para todo lo que esté conectado, pero la corriente, en cambio, va a ser la misma para todas. ¿Sí? Es decir, si tengo una corriente de 3 amperes, voy a tener 3 amperes en R1, 3 amperes en R2 y 3 amperes en R3. ¿Por qué? Porque como dije en un principio, la corriente, a diferencia de la tensión que se aplica, la corriente circula. Entonces, la corriente sale desde el positivo y va hasta el negativo, es decir, la misma corriente pasa por todas las resistencias por igual, no se divide en ningún lado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, recapitulamos circuito serie. En un circuito serie, la tensión aplicada, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la tensión en un circuito serie? ¿Es la misma para todos? Sí, No. es la misma. Ah, sí, digo, pero- La tensión, ¿eh? No, la tensión no. No, la Ah, tensión no. tiene La caídas. corriente sí es la misma. Bien. La Ah, la tensión, tensión tiene caída, ¿verdad? exacto, se va a repartir para las 3 resistencias. 3, 4, 5, las que tenga conectadas. ¿Y la corriente? Es la misma Siempre para es Esa no igual. te Es la hagas. misma. Siempre es igual. Esa es la propiedad de un circuito serie. Vamos ahora a un circuito paralelo. Esto lo vamos a ver más adelante, quédense tranquilo. Yo después les paso este apuntecito igual. Fíjense el circuito paralelo. ¿Cómo están conectadas las resistencias en un circuito paralelo? En el serie vimos que estaba una a continuación de la otra. Acá está una al lado de la otra. ¿Y Como cómo están paralelo. conectadas? Por Paralelamente. nodo. Por un nodo. Bien, por un empalme. Nosotros tenemos que tomar esto de acá. Como Un si fue- empalme T, Son ¿no? cables. Esto es un cable, ¿ves? Entonces, ¿qué Cable. tenemos acá? Un empalme de derivación que va todos a la misma entrada. ¿Lo ven? Ujú. Sí, Fíjense, acá lo mismo. Este empalme va a la entrada de este, a la entrada de este y a la entrada de este. Y las salidas también están unidas entre sí por un empalme. ¿Lo ven? Por ahí en Sí. este lo ven Sí, mejor. sí. Entonces, Sí, se en un circuito paralelo está conectado todas sus entradas juntas y todas sus salidas juntas. Eso es un circuito paralelo. Y en esos extremos se conecta la fuente. Como lo ven acá abajo, miren. ¿Sí? Están conectadas todos por el mismo nodo. A ver si lo dibujé más abajo. No. Están todas conectadas por su entrada y todas conectadas por su salida. ¿Sí? ¿Dónde se Sí. conecta el positivo? En la entrada de la entrada? resistencia 2. No, En fíjense, la entrada de mirá. la carga. En la entrada de las 3 resistencias, mirá. El positivo Ah, viene. porque está todo unido. Claro, está conectado a este, está conectado a este, y está conectado a este. ¿Se ve el Vale. cursor en la pantalla? sí. 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 Y el negativo, ¿a dónde está conectado? En la A salida de las las tres tres. salidas. En la En las salida. 3 salidas, ¿sí? Entonces, este circuito es un circuito paralelo. Entonces, acá vemos, ¿vieron cuando dijimos en el serie que estaba conectados a sus extremos? Entonces, esa tensión estaba repartida para las 3. Acá fíjate, si yo hiciera como que estas dos resistencias no existen, ¿sigue conectada R3? Corto este cable acá. ¿Cómo? No entendí. Miren de vuelta. Corto este cable en ¿Cuál R1. cable? ¿Sí? Sí. Corto este cable en R2. Sí. Estas dejaron de tener tensión. R3 sí va a tener. Y R3 sí va a tener. Sí. Porque claro, está conectado en paralelo. Y lo mismo va a pasar si yo corto este y dejo conectadas las otras o al revés. Ahora, fíjense. La tensión a este extremo y la tensión a este extremo. ¿Cómo va a ser la tensión en cada una de estas? ¿Se va a repartir o va a ser la misma para todas? Se va a Va a repartir. ser la, No, va a ser la misma para todos. Va a ser la misma. Va a ser la misma para todas, ¿por qué? Porque esa tensión aplicada se está aplicando en cada una. ¿Sí? Claro. Antes no se aplicaba en cada una, se aplicaba en las 3 juntas. Acá no, fíjense que el cable va a la entrada y a la salida de todas. Entonces,
En un circuito paralelo, la tensión es la misma para todas. No se reparte. Distinto que en el circuito serie. Ahora, ¿qué pasa con la corriente? Fíjense, sale la corriente. Llega a este punto. Acá tenemos el empalme. Ese empalme lo llamamos nodo. No. ¿Sí? Un nodo es un empalme. Cuando nosotros hacemos una instalación, eso que estamos haciendo empalmando se llama nodo. De ahí salen otras derivaciones que son de la conexión. Claro, tipo empalme T y demás, ¿no? Exacto. Fíjense cómo se comporta la corriente acá. Sale el La corriente cositico, llega al nodo, ¿y qué pasó en el nodo? se divide Se divide. Se reparte. Se divide. ¿En cuánto se divide? en 3. En dos. tres. Tres. En este caso en 3 porque tengo 3 resistencias. Si no, Ah, la ya. cantidad de las cargas que haya. Exacto. Entonces, fíjense, sale la I total y se divide en I1, en I2 y en I3. Y acá lo que está aplicándose es la primera ley de Profe, Kirchhoff. o sea que se divide por la cantidad de cargas que están conectadas al nodo. Exacto. Si yo tengo 4 ahí, se va a dividir en 4. ¿Sí? Pero ahora hay que prestar atención a algo. Acá lo que se está aplicando es la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué significa? La primera ley de Kirchhoff dice que todas las corrientes entrantes a un nodo son iguales a las corrientes salientes de ese nodo. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá dijimos que teníamos el nodo. Nodo A lo podemos llamar si queremos. Después a los nodos le vamos a ir dando nombres. Esta corriente entra acá. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas corrientes salen de acá? Las mismas. Sale Tres. I1, sale I2 Tres. y sale I3. Y sale tres. Entonces, Tres. según la primera ley de Kirchhoff, para este circuito, I total va a ser igual a ¿quién? A la cantidad de is en la que se divida. A la Suma de las suma, tres. a la Suma. suma de esas corrientes que salen. ¿Sí? Vuelvo a decirlo. La primera ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de las corrientes entrantes, ¿cuántas corrientes están entrando acá al nodo? 3. 3. No, entrando. No, entra una. No. Entra una, y total. Entra una. Se divide en 3. Es igual a la sumatoria de las corrientes salientes de ese mismo nodo. ¿Cuántas corrientes salen? 3. Tres. Entonces, Tres. según la primera ley de Kirchhoff, para este circuito, I total es igual a I1 más I2 más I3. Más 3. ¿Sí? Fíjense, seguimos el circuito. I1 llega a este punto, que lo podemos llamar nodo B, I2 llega a este punto, e I3 llega a este punto. ¿Qué pasa acá? ¿Quién sale Se acá? suman todas. Salen Otro nodo. tres y Sale la i total. Sale la I total. Como dijimos, la sumatoria de las tres es igual a I total. ¿Sí? claro. Bien, entonces, ¿qué podemos O sea, decir? profe, que se divide cuando empieza el nodo y cuando termina sale Se sumadas. juntan. Se juntan. Sí. En este caso, estamos con 3 resistencias solas en paralelo. ¿Sí? Entonces, ahí las 3 se van a juntar. Después lo vamos a ir complicando un poquito más. Después, más adelante. En un par de semanas. ¿Qué podemos definir a partir de esto? Que en un circuito paralelo, la tensión aplicada es la misma para todas las resistencias. ¿No? Sí. Y también que en un circuito paralelo, la corriente se va a dividir para cada resistencia. ¿Sí? Distinto que en el circuito serie. ¿Qué pasaba con la corriente del circuito serie? Era la misma. Era la misma para mantenía todos. Para todas. Acá no, acá es una, se divide para cada resistencia. Lo que tengo que tener en cuenta es lo mismo que dije para el circuito serie con las tensiones. En este caso, cuando yo sumo las 3 corrientes que salieron de ese nodo, no pueden superar ni pueden ser menos que la corriente total. ¿Sí? Es lo que dice la primera ley de Kirchhoff. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bien, Sí. entonces, pasamos en limpio. En un circuito paralelo, La ¿qué pasaba corriente con- se divide. ¿Cómo? ¿De vuelta? La corriente se Profe. divide. Ahí Bien, está, no se escuchaba. Se cortó el audio. porque no estaba hablando en realidad. La corriente Ah. se divide y la tensión es la misma para cada resistencia. Bien, y en un circuito serie, La tensión se Ahorita es la divide y misma. la corriente la misma para cada resistencia. exacto. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. 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 ¿Sí? Sí.
Bien. Bueno, acá está explicado la primera ley de Kirchhoff. Este la armé justamente para quinto año. Después vemos un circuito mixto, pero esto lo vamos a empezar a ver la próxima clase. Así se dedican ahora al trabajito de repaso que les mandé. ¿Sí? Sí, profe. Recuerden, si no saben, preguntan. Si se traban en algún lado, lo mandan. ¿Sí? No esperen al día de la fecha para decirme no entendí. ¿Sí? Y si necesitan volver a ver los videos, abren YouTube y los vuelven a ver. Yo ahora, todo esto que estamos viendo ahora, lo voy a subir a YouTube y se los paso al Classroom. ¿Sí? Dale. Así queda claro y van viendo los circuitos y van viendo las unidades. También les subo ahora en un ratito los múltiplos y submúltiplos para que vean cómo se pasan y puedan llenar el cuadro. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda de lo que vimos hoy? No. No, creo. yo no. Por mí no. No. La profe, volví al baño, perdón. Nico L. ¿Quién es Nico L? Creo que es Nicolás Luna. Escuché hasta donde me habías dicho que ibas a pasar lo otro en la próxima clase. Está bien. No, ¿tu apellido cómo es? Luna. Luna. Traten de cuando entran al Zoom poner nombre y apellido. Lo mismo Jessica, por favor. Así los Yo creo que lo tengo. puedo poner ahora, a ver, profe. Ahí se ve, profe. Ahí está, muy bien. Bueno, por hoy con lo que vimos, sirvió como repaso, como para refrescar un poco de lo que ya vieron o no, lo vieron por primera vez. Hagan el trabajito, me preguntan cualquier duda. La semana que viene nos vemos con la burbuja 2. Y igual los que no nos vemos, estamos en contacto por el Classroom. ¿Sí? ¿Alguna duda de lo visto hoy o del trabajo? No. No. Bueno, los dejo entonces. Que tengan un buen fin de semana y felices Pascuas. Chao, profesor. Gracias, profe. Los trabajos están mal, También, ustedes nos enseñan, ¿eh? Igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao.